La venganza es una enfermedad que devora todo a su paso. No hay piedad, temple ni premeditación, solo amargura, rabia y miseria. Sin saber por qué, esa conclusión atacó a Batman tan fuerte como aquellos frenéticos zapatos que amenazaban con destruir la cornisa de piedra que sostenía las complicadas vidas de un vigilante y una fotógrafa. Golpes y alaridos atentaban contra el temple del murciélago como un maremoto, y esas risas, carcajadas, mezquinas y agudas, podía oírlas muy lejos, acompañadas de ese molesto pitido, el frenético latido de su corazón y las hélices de un helicóptero. La venganza es una enfermedad que devora todo a su paso. ¿Dónde había oído eso?, pensó la criatura. ¿Por qué pensaba en ello? Era una pérdida de tiempo. Debía mantener su atención en Joker. Antaño no era más que un mafioso de poca monta, Jack Napier, y mucho antes de eso fue el monstruo que acechó sus sueños noche tras noche desde que fue convertido. Y a él le daba igual. Para Joker, la diversión no parecía tener fin. Danzaba y carcajeaba a bordo de una escala, levitando hacia la libertad. Ahora, llámese rabia o desesperación, algo motivó al Vengador a rebuscar en su cinturón, lo que fuera, cualquier cosa. No había tiempo para pensar o planear. Debía actuar, y rápido. No lo dejaría escapar. Joker no reiría de último. No esa noche. Ignorante de la situación, las mofas del maníaco se elevaron hacia la oscuridad, tanto como ese grotesco helicóptero. Y entonces, un ruido. Metálico, firme, tenso. Más pronto que tarde, la risa de Joker dio paso a una protesta. En segundos, la mueca permanente del lunático sufrió una horripilante descompostura, comprendiendo, quizás, lo que había sucedido y lo que estaba por venir. O eso quería pensar el murciélago. Lo cierto es que apenas podía ver nada. Escuchó cómo la gárgola de piedra, anclada a la pierna de Joker por su boleadora, cedía al impulso del helicóptero, desprendiéndose de la vieja catedral. Escuchó los espasmos desesperados del asesino y cómo el helicóptero se alejaba como un mal sueño, sellando todavía más el destino del miserable. En ese momento, Batman solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué tan serio? Le habría gustado decirlo en voz alta. Para su desgracia, Joker no era tan resistente como él al luchar por su propia vida. En un abrir y cerrar de ojos, el peso de sus acciones arrastró al artista homicida hacia su cruento destino, cuyo grito desgarrador inundó los recovecos de la iglesia, extinguiéndose tan rápido como empezó, como un disparo. En un segundo, Batman pasó de aferrarse a la cornisa de esa catedral a yacer de rodillas en medio de un callejón, frente a dos solitarias rosas. Creyó que si explicaba lo ocurrido, que si lo hablaba en voz alta con ellos, eso era lo que quería, ¿no? Trataba de exponer un punto, su propósito, su misión, encontrar al asesino de sus padres y, de darse el caso, hacer lo que ¿no debería sentirse aliviado? Ha cumplido con su misión. Joker ha muerto. Sus padres han sido vengados. Pero aquellas palabras todavía resuenan dentro de su cabeza.
sobre la venganza, la amargura. ¿Por qué? ¿Por qué no siente nada? El comisario James Gordon digería un mal trago de similar gusto. Apagando la bolsa de risas, el anciano echó un último vistazo al cadáver destrozado de ese criminal e inspeccionó los destrozos que había causado a su alrededor. Tanto él como quienes le rodeaban estaban envueltos en billetes, llamas y cadáveres, encima de los coches, de las ventanas, en la basura, en plena calle. Tantas caras y tantas sonrisas. Algunas pertenecían a ciudadanos comunes y corrientes, otras pertenecían a colegas suyos, despatarrados alrededor de la catedral, entre el caos. Robert, por ejemplo, un buen hombre, de los pocos en quienes podía confiar dentro del departamento, trataría de impedir el desfile, en vano, no como Bullock y la mayoría, por un motivo u otro. Se vienen días difíciles, pensó, y ni siquiera lleva la pipa para fumar encima con las prisas. Hablando del rey de Roma. Como si de una morsa se tratase, el teniente Bullock trató de justificar su ausencia, impedido por los refrigerios alcoholizados que le acompañaron hasta entonces. Era patético. Gordon pensó en golpearle y arrestarle. ¿Con qué motivo? ¿Quién sabe? Quería hacer algo. Tenía que expulsar toda esa frustración que le acompañaba, y con Joker ya muerto, pensó y pensó, ignorando las excusas de su subordinado y examinando la amplia calle, inundada de sirenas y ambulancias, de desolación y desesperación. Serenándose, el comisario arrastró al teniente a una esquina y se limitó a comandarlo como si de un esclavo se tratase. Su trabajo sería sencillo, pues se limitaría a agrupar al resto de oficiales que hay a su alrededor, comandando una búsqueda dentro y fuera de la catedral. Debían asegurarse de que ningún secuaz de Joker quedaba impune por lo que habían hecho. La enfermera Leslie Tompkins pensó que aquel chiquillo quedaría impune de lo que había pasado. Creyó que estaría a salvo a bordo de la ambulancia. No era más que un novato, y ese debía ser su sexto turno nocturno en el Hospital Mercy. Sudaba a mares y marchaba de un lado a otro en el vehículo, tomando notas, trabajando, distrayendo su mente. Era despistado, ruidoso y, a decir verdad, lamentable. Pero, ¿cómo culparlo? ¿Quién está preparado para lidiar con las consecuencias de una matanza tan grande? Carnicería que, ahora, les rodeaba por fuera con un fuerte abrazo, decorado con amplias sonrisas e infinidad de dólares. Para el chico, una pesadilla. Para ella, su hogar, Gotham City, decorado con asfixiantes paredes, dólares despatarrados y esos rostros. Tantas caras y tantas sonrisas por todas partes. Incluso el artífice de semejante parodia esbozaba una con orgullo, junto a ellos. La anciana no podía ni mirarle, pero su trabajo le exigía tomar notas para la autopsia. A simple vista, podría decirse que el desgraciado se ha dado un buen batacazo. Digerir aquella carcajada fue mucho más difícil que contener las ansias de vomitar que le acompañaron desde que llegó a la catedral con sus chicos. ¿A qué había venido ese comentario?, pensó. ¿De dónde había salido? Será obra del estrés. Lleva todo el día empleándose a fondo, y esa noche no era caso fácil. La intrusión empezaba a dominarla, y con ella una absurda sensación de paranoia, como si se sintiera observada, por su compañero quizás, o la agónica ciudadanía del exterior tal vez, o
Debían ser imaginaciones suyas, una ilusión óptica de algún tipo, producto de la falta de sueño. Igual que esa sombra que creyó ver hace escasos minutos, planeando entre la oscuridad, desviándose hacia un callejón. ¿Sería un efecto del humo tóxico que les rodeaba, o algún pájaro de mal agüero? Para su desagradable sorpresa, comprendió que no era un delirio. La cabeza de Norris daba vueltas. Jamás olvidará semejante malestar. Siendo tan joven, era consciente de que trabajar en Gotham acarreaba un nivel de responsabilidad y presión casi inhumanas, más si se trata del Hospital Mercy, con sus habitaciones atiborradas de personal a todas horas, todos los días. Aquella noche no sería una excepción, por eso ni se molestó en buscar excusas para no acudir. Su currículum no daba a más y necesitaba el dinero para sobrevivir. Sin embargo, hubiera preferido dormir bajo un puente que pasar un minuto más en ese infierno, porque eso es lo que era esa ambulancia, o así lo sintió cuando pasó eso. Creyó que era un delirio, una broma que su compañera quería gastarle por un motivo u otro, pero no. Ambos vieron exactamente lo mismo. Los ojos de ese demente, ese cadáver moviéndose de un lado a otro, parpadeando una vez, 3 veces, 5, mirándoles, sonriendo. La sonrisa del doctor Elliot caracterizaba sus estelares apariciones. Siendo uno de los cirujanos más respetados del Hospital Mercy, su firma personal ayudaba a relajar el ambiente, acompañada de algún comentario picaresco y su risueño silbar al ponerse manos a la obra. Esa noche, tanto él como sus compañeros trabajaron en silencio, limpiándose el sudor de la frente y tratando de controlar el temblor de su pulso. No tenía sentido. El cuerpo del paciente estaba destrozado. Huesos rotos, sangrado interno, órganos irreparables. Era un cadáver con todas las de la ley. Pero seguía respirando, devolviéndoles la sonrisa, como si se riera a costa de un chiste que nadie podía comprender. La mueca les molestaba, les perturbaba, lo suficiente para perder la concentración y, quizás, cortar algo que no deben o... ¿Todos pensaban lo mismo?, caviló el cirujano. Su forma de actuar parecía delatarlos, pero ¿qué hay del juramento hipocrático? Lavándose las manos, el personal debatió sobre el siguiente partido y lo que planeaban hacer durante el fin de semana. Elliot comprendía el sentir. Ninguno quería pasar más tiempo de la cuenta ante su paciente estrella, tomando en cuenta los resultados de la operación y lo que habían sentido durante esas largas horas, o lo que habían escuchado en televisión. La más joven del grupo no aguantó más y vomitó de camino a la salida del quirófano. Su llanto, consolado en vano por los demás, revelaba un sentimiento de vergüenza y culpa que, a decir verdad, les acompañaría por el resto de sus vidas. Pero eso era su trabajo, ¿no? Salvar vidas. El empleo de un fiscal del distrito no implica sentarse durante horas en los pasillos de un hospital atiborrado de gente. Harvey Dent lo tenía claro. Debería estar en su despacho, haciendo algo más productivo que preocuparse por fantasmas y duendes, porque para él, todo lo que implicaba Joker en ese momento no era más que eso, una tontería, una tomadura de pelo. Nadie podría haber sobrevivido a una caída de tal altura, y no importaba lo que dijeran otras voces a su derecha o izquierda, no tenía sentido. Pero, al final del día, ninguna es más clara que la voz de la razón y la realidad, y lo cierto es que, ante él y sus colegas del ayuntamiento, se hallaba un diagnóstico desolador, comunicado por el doctor Elliot. Al parecer, Joker no solo había sobrevivido a la operación,
sino que empezaba a recuperarse de sus heridas poco a poco. Los órganos colapsados empezaban a dar síntomas de mejora, y si bien la actividad cerebral es escasa, lo cierto es que no sabía qué estaba ocurriendo, o cómo podía ser posible. Existe la posibilidad de que haya algo en su sangre, alguna pista o migaja de pan que esclarezca la situación, pero de aquí a que tengan tiempo para estudiarla con tranquilidad, podrían pasar horas, días, semanas, pues como comprenderán, existen prioridades mucho más grandes que la vida de un terrorista. Ni Dent, ni Gordon, ni el alcalde Borg supieron encajar ese balde de agua fría. Su visión se nublaba, y en el caso del comisario, éste necesitó tomar asiento. Balbuceaba cosas. Los residuos de la fábrica Axis. Él estuvo allí cuando Napier cayó en uno de esos contenedores químicos. Tiene que existir alguna conexión entre una cosa y la otra. Eso es lo de menos, interrumpió el alcalde, más histérico que nunca. ¿Ahora qué? ¿Qué podían hacer? Esto no puede salir a la luz. Reinaría el pánico entre la gente, más del que ya hay. La cifra de muertos no para de aumentar. ¿Y si reina el pandemonio?, preguntó. ¿Y si la gente organiza una turba? No están preparados para lidiar con algo así. Alejándose de la protesta, Harvey dirigió su mirada hacia las tenebrosas catacumbas de la ciudad, separadas por uno de los tantos ventanales góticos que decoraban el hospital. Quizás fuera el dolor de cabeza que empezó a acompañarle desde entonces, o la privación de sueño, pero habría jurado que algo le devolvió la mirada allá afuera, oculto entre las sombras. ¿Sería él? ¿Ese tal Batman? ¿Vendría a terminar el trabajo? ¿O solo eran imaginaciones suyas? A estas alturas, y tras lo vivido hace unos minutos, ya no está seguro de varias cosas. El firme caminar del señor Poe componía una postura segura de sí misma. Como fiel abogado, había llegado al hospital lo más rápido posible, viéndose enfrentado por un sinfín de personalidades políticas y legales, apretujadas en una de las tantas habitaciones del edificio. Poe sabía que no le caía bien a ninguno de ellos, y el sentimiento era mutuo, así que no malgastó su tiempo en presentaciones innecesarias y fue de lleno al grano. Jack Napier, o Joker, como algunos habían decidido llamarle motivados por la farándula periodística, era uno de sus tantos clientes habituales, y en caso de cualquier contrariedad de este estilo, el señor Napier había tomado las medidas necesarias para impedir que cayera de cabeza en Blackgate. Gordon escuchaba y asentía, sabiendo por dónde iban los tiros, así que él también fue al grano. No harían ningún trato, y mucho menos con una sabandija de Grissom, aunque ahora trabaje para otro postor. El mejor postor, corrigió la Alemania, y tenía sus motivos, así como ellos tendrán los suyos para aceptar el negocio que venía a ofrecerles. Dicha oferta yacía oculta en su maletín. Abriéndolo ante los demás, el señor Poe compartió archivos, expedientes y fotografías de todo tipo, en general centradas en figuras criminales que, hasta entonces, ni Gordon ni Dent habían logrado encerrar entre rejas, aquellas que, al parecer, Joker no había matado aún, sabiéndose ahora el porqué, para utilizarlas como cuota de seguro en casos tan peliagudos como ese. Menuda broma, espetó Harvey. Varios de ellos están precisamente muertos o encerrados. Sin embargo, son solo un platillo entrante, defendió el abogado. Un 10% de la información que el señor Napier posee a buen recaudo. De acceder a sus demandas, entregaría el 90% restante una vez haya sanado de su situación. Era un buen trato para frenar un poco su caída libre, si se le permite el chiste, ¿o no? Era una locura.
Gordon y Dent habían usado una excusa para salir al pasillo y ventilar un poco su frustración. Semejante estrategia era lo de menos. Lo que preocupaba a Gordon era la noticia en sí, el decirla a pleno pulmón delante del alcalde y todos sus colegas. Al igual que el comisario, Harvey sabe que muchos de ellos, incluido su jefe en común, poseen algún que otro trapo sucio, estuvieran conectados con Grissom o no. Con él muerto, todo ese conocimiento pasó a manos de Napier, y ahora todos ellos lo saben. ¿Y si ese es el plan?, inquirió Dent. ¿Y si, en caso de ocurrir algo así, Joker quería que el señor Poe comunicase todo esto a los demás para intentar algo? ¿Como quitarlo de en medio?, sugirió Gordon. ¿Por qué? Pone su vida en juego en vano. Es solo generar caos porque sí, sin razón ni motivo, como ya lleva haciendo desde su primera aparición pública, notó el fiscal. Quizás para él todo esto no es más que eso, un juego. El dúo cuchicheaba con cuidado, tratando de no llamar la atención entre tanto jolgorio. De todo el personal, solo una persona les dirigía la atención con disimulo. A primera vista, no resultaba sospechoso porque no era más que un policía más, haciendo guardia en la habitación que hospedaba a medio ayuntamiento. O ese era el papel que Bruce Wayne interpretaba con algo de dificultad, tratando de disimular las heridas infringidas aquella larga noche en la catedral de Gotham. A decir verdad, ya había escuchado más que suficiente. Caminando en busca de una salida, el vigilante meditó sobre lo que había ocurrido, sobre lo que estaba por venir, sobre si todo aquello no era más que un mal sueño o no. Oculto entre la oscuridad exterior de Gotham, Bruce quiso meditar palabra con su fiel mayordomo, Alfred Pennyworth, aunque no había necesidad. Pudo escuchar todo lo discutido por Gordon y Dent desde la comodidad de la Batcueva, y por primera vez en mucho tiempo, el anciano no me dio respuesta alguna con él, pues sabía lo que había hecho esa noche, lo que trató de hacer. Estaba en todas las noticias, y mañana saldría en los periódicos. Una cara de la moneda, al menos. Y no importaba. Ya nada importaba. Nada, excepto el vacío de su pecho. Todavía lo sentía, una noche después, creciendo sin parar en medio de su plexo solar. Le dificultaba el respirar, el mantener la concentración, el hacer su trabajo. Gotham padecía el mismo malestar. Trataba de sanar sus heridas y salir adelante, reconfortada por la noticia de que todos los hombres de la banda de Joker habían sido arrestados, de que la seguridad pública de la ciudad ya no sería jamás cosa de risa, si tan solo supieran la verdad. Cumpliendo su papel, Batman apaciguó las aguas entregando aquella señal que, en cuestión de segundos, iluminaría la tenebrosa figura de Gotham cuantas veces hicieran falta. Para unos, una señal de esperanza. Para él, un recordatorio de que su misión, su castigo, no había hecho más que empezar. Sería su futuro y su condena, opacando cualquier cosa, incluso su figura. Todo, excepto una cosa. La excepción a la regla yacía cómodamente en una cama de hospital, protegida por escayolas y mantas. Frente a ella yacía una ventana, por la cual emergía la imponente bat-señal, iluminando todo a su paso, incluido el rostro inmóvil de Joker, cuya traicionera expresión no podía reflejar sus verdaderas emociones. O tal vez sí. Desde su renacimiento, algunas cosas habían cambiado, pero al final del día, todo seguía siendo exactamente lo mismo. Gotham City siempre traía una sonrisa a su rostro.